vale, vale. Vale, vale, muy bien. Vale. Y cuando cierres la reunión, Ujú. tienes que esperar que se te, bueno, tienes que esperar, verás que se te abre un Sí, contador de progreso que te está convirtiendo el vídeo. vale, vale, Entonces te genera perfecto. una carpeta, Ujú. documentos, que se llama Zoom, con la fecha de hoy y ese es el vídeo para luego. Vale, muy bien. Pues nada, vamos, presentamos a don Augusto. Bueno, pues queridos todos, hoy tenemos el privilegio de estar con el mejor escritor de geopolítica en español y vivo, y vivo como mínimo, vamos. Es Augusto Zamora y es una maravilla de escritor. O sea, es un tesoro y es que es un diamante en bruto que nos está atrapando a muchísima gente cada día más y lo consideramos imprescindible para estar al tanto de lo que está pasando, que cada día es más y más rápido y más complejo todo. Entonces, pues podemos empezar pues por lo que quieras. A ver, podemos empezar Yo tengo por... aquí un Claro. comentario que te un poquito a la introducción que tú estabas haciendo. Bueno, aquí tienes dos admiradores y entonces mezclo la pregunta con el comentario, ¿no? Entonces, ya en 2016, muy posiblemente antes, hiciste una descripción muy precisa del escenario geopolítico actual en tus artículos múltiples y también en tu libro Política y Geopolítica para rebeldes, irreverentes y escépticos. Es sorprendente la vigencia de tu análisis en 2024. Entonces, hiciste alusión a que la economía y el desarrollo de los países de la OTAN no tenían ninguna opción, tal como estaba configurado el mundo, para evitar disolverse y que ante esta expectativa iban a ir a la guerra contra Rusia y China. Era algo que en aquel momento no se decía. No sé si alguno más lo decía, pero la verdad es que no era lo común. Veníamos de las primaveras árabes, de otro contexto, ¿no? Donde se hablaban de otras parcialidades, también de gran importancia, pero nadie hacía alusión a la columna vertebral del asunto, ¿no? Entonces muchos asistimos perplejos a la pesadilla de la guerra nuclear. Entonces, ¿cómo ves actualmente respecto a estas hipótesis que vienes relatando en tus artículos? ¿Cómo ves esta posibilidad actualmente? ¿Crees que es inevitable en este momento una guerra nuclear? No, la verdad es que yo estoy observando con un poco de sonrisa satírica el aire de milenarismo apocalíptico que se ha apoderado de muchos en Europa, que a mí me recuerda lo que se dio cuando llegaba el año 1000, que todo el mundo en la Edad Media creía que era el fin del mundo y el advenimiento de Cristo, y salía la gente en procesiones dándose de latigazos con silicio, otros se suicidaban. Y es un poco así lo que se está dando. Es decir, yo veo por YouTube a analistas y gente que se dicen expertos en geopolítica con unos comentarios que, vamos, parecen salidos o sacados del fondo de estas películas como Halloween, en el que todo el mundo muere hasta el que pasaba el agua, pues, ya, pero no. ¿Quieres decir Es, que no eres tan pesimista, que eso es muy apocalíptico? no, mira, yo no creo que el mundo esté en manos de cuatro locos desesperados por apretar botones nucleares, ¿ya? De hecho, tenemos un ejemplo reciente que yo lo mencioné en un artículo no hace mucho, cuando Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones clandestinas a través de Qatar, a través de Turquía, a través de Emiratos Árabes o a través de sus embajadas en Naciones Unidas, y entre ellos hablan sobre cómo evitar una guerra regional que sería absolutamente catastrófica, sobre todo para Europa y para los intereses de Estados Unidos. Esto se dio antes de que Irán atacara a Israel y este fue un ataque pactado. La gente pasa por alto estas cosas, pero este episodio yo lo señalé como una prueba de que en Estados Unidos no quieren que la guerra vaya más allá de cierto nivel. Ellos saben y son los primeros en darse cuenta que lo que está en juego ahora
son cuestiones bastante profundas que los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, en Oriente Medio, de la mano del genocida de Netanyahu, se están desmoronando, que este loco criminal ha desbaratado 70 años de política de Estados Unidos en la región, y Estados Unidos no quiere que esto se continúe multiplicando. ¿Ya? Por eso aceptaron el ataque de Irán, pero un ataque que fue, digamos, un simulacro. Misiles viejos, drones sin explosivos, pero pactado. Esto demuestra que en Estados Unidos están claros de que más allá de cierto límite no van a llegar. Porque Pero, ese más allá sí tiene botones nucleares. claro. Y en Estados Unidos saben mejor que nadie que en caso de guerra nuclear los primeros que se van son ellos. Ni Rusia ni China va a disparar misiles ni a Croacia ni a Eslovaquia, se van a ir todos a Estados Unidos, porque es la cabeza del pulpo. Y cortándole las cabezas, las patas no sirven para nada. Y esa es la situación en la que estamos. Lo que pasa es que el nivel de mediocridad intelectual en la que ha caído Europa, el nivel de servilismo, los niveles de soborno y de corrupción en el gremio periodístico y político son de tal nivel que ya yo los europeos los veo como un grupo de chiflados en un gallinero, ¿ya? Cocoroteando disparates que no van a ninguna parte. Es como, por ejemplo, esas noticias de que van a ir a una guerra con Rusia. Por Dios. Ni Europa tiene armas suficientes para enfrentarse a Rusia ahora, y además un ataque a Rusia lo va a responder con un ataque nuclear devastador sobre 5 países, porque ni siquiera van a ir a todos. Se van a ir a Alemania, Polonia, Rumania, y si Francia se mete en medio, pues se irá a Francia. Y si se mete Gran Bretaña, se irá a Gran Bretaña y adiós a Europa, porque lo demás no cuenta. ¿Sabes? Lo demás no cuenta. La OTAN es como un globo inflado en el que el 80% de lo que es Estados Unidos. Y el otro 20% está tan fragmentado en esa torre de Babel, que es una región donde se hablan 30 idiomas y nadie se entiende con el otro, ¿ya? Y en ese mare magnum de disparate, pues eligen a la señora Kaya Kalas o Kaya de Estonia, que es una rusófila, porque su padre y su madre colaboraron con los nazis y Stalin los mandó de paseo a Siberia, y ella se quiere desquitar ahora. Rusófoba, ¿no? Sería. Rusófoba, perdón. Entonces, ese es el mundo de Europa. O sea, si uno quiere estar mentalmente sano, debe desconectarse. Ajá. A estas alturas de disparate es mejor leer prensa deportiva y pegarse un chute de fútbol que estar oyendo a esos analistas, comentaristas y periodistas que tienen enferma a media población europea. Claro, lo que pasa es que también está toda esta retórica en torno a que, bueno, las bombas nucleares tal vez no son tan malas. Fíjate, tiramos unas allí en Japón y ya se han recuperado. 7, 15 kilotones la podrán soportar. O sea, hay como un discurso como de quitarle importancia al hecho de las bombas nucleares. Y luego, por otro lado, también oímos que Mark Zuckerberg, que, bueno, un montón de millonarios de estos que se dedican a construirse refugios, búnkeres nucleares. Hay como Bueno, toda mira, una eso de los propaganda. refugios en Estados Unidos se dan desde los años 50, porque la sociedad estadounidense en gran medida es una sociedad paranoica. Y un montón de gente, cuando la crisis de los misiles en el 62, empezaron a construir refugios apocalípticos pensando que ya venía la guerra nuclear y no llegó. Además, hagamos una diferencia. Cuando Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos tenía 3 bombas atómicas. 2 fueron lanzadas y las otras estaban en ensayo. Pero ahora estamos hablando de que solo Rusia tiene casi 6.000 por unas 5.500 de Estados Unidos. No estamos hablando de dos bombitas. Y además, el promedio de capacidad
de estas bombas son 20 veces la bomba de Hiroshima, el promedio. Hay algunas que tienen 100 veces la capacidad destructiva de la bomba de Hiroshima. No estamos hablando de triquitraca, estamos hablando de unas explosiones que serán absolutamente devastadoras y que por lo tanto no hay que andar jugando frívolamente con eso. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, ¿crees que finalmente Europa asumirá su derrota en el frente ucraniano y se derivarán los conflictos a Taiwán, como has escrito en algún sitio? Esto de Taiwán sí lo he leído, lo otro no sé. Es que O vamos sea, a situarnos en un puestos a hacer contexto un poco de predicción. mundial para entendernos. Para Estados Unidos, y eso está en los documentos estratégicos del Pentágono, del Departamento de Estado, de la Casa Blanca, que son los documentos que hay que leer. No hay que leer a estos periodistas ni a estos babosos que se ponen a comentar cualquier disparate, sino ir a los documentos oficiales donde está trazada la política oficial de un país. En este caso, Estados Unidos, que además se encuentran en Internet. Eh, para Estados Unidos el reto es China. Ellos están cada vez más obsesionados con China. Viven organizando en el Congreso debates sobre el poder naval de China, la Fuerza Aérea China, las bombas atómicas de China, la expansión comercial de China, el poder industrial de China, de manera que Ucrania y Europa son cuestiones secundarias. Y eso es algo que en Europa todo lo tapan y por eso no lo mencionan. Eso es un comentario cada vez más común entre los think tank y los analistas estadounidenses. Hay una corriente muy fuerte cuyo rostro más visible es Donald Trump, que es menos loco de lo que quieren presentarlo, porque Trump está claro de que el reto de Estados Unidos es China, que Ucrania es un estorbo y que lo que debe hacer Estados Unidos es reindustrializarse, rearmarse para hacer frente al desafío chino. Eso está en los documentos oficiales de Estados Unidos. No está ni en el New York Times, ni en el Washington Times, ni en el Washington Post, está en los documentos oficiales que determinan la política oficial de Estados Unidos. Esto en Europa no lo cuentan porque no les interesa. Porque parte del engaño a su población es hacerles creer que Estados Unidos está profundamente comprometido con Ucrania, lo cual es una falsedad. ¿Ya? Un grupo de gente que rodea al senil presidente Biden es el que está detrás. Y son en su mayoría gente de ascendencia este europea, que arrastran de familia un odio profundo a Rusia. Pero esto no se corresponde con lo que es para Estados Unidos su enorme desafío. De hecho, hace unos días, un congresista en uno de estos debates sobre China denunció que China podía fabricar 570 buques de todo tipo al año, dada la potencia de sus astilleros, y que Estados Unidos no podía fabricar ni 50. Y esto para demostrar el creciente desequilibrio entre el poder chino y el poder de Estados Unidos, que a su vez es una voz de alarma para decirle a la gente de poder en todos los estamentos en Estados Unidos: centrémonos en China, que nos van a comer, centremos nuestros esfuerzos para enfrentar a China y olvidémonos de otros escenarios. Eso es lo que está diciendo Trump, que no es un loco que se ha caído de un palo, sino que representa a unos estamentos políticos, económicos, militares, industriales, para quienes el gran desafío, el reto y la mayor amenaza existencial a Estados Unidos es el creciente poder chino, no como le llamó un ex militar y ex consejero de la Casa Blanca, esos países exiguos que viven pensando en guerra, aunque solo
tienen 2 barcos y carecen de ningún avión y lo que quieren es arrastrar a Estados Unidos en una guerra que a Estados Unidos no le interesa. Esas son las realidades sobre las que debemos movernos, olvidándonos de esa jaula de grillos que es el gallinero europeo. Y Claro, no. dale, dale. Bueno, simplemente era la cuestión de que, claro, está la crisis del dólar, de que primero se desvinculó del patrón oro, ahora parece que también con el petróleo, con los petrodólares, ¿no? Entonces, claro, algunos analistas dicen lo único que respalda el dólar son las bombas nucleares y su plan de guerra, su habitual plan de guerra, ¿no? Claro, por esto quizá es que se refuerza esta creencia de que sí que podrían haber muchos focos de guerra como única solución para sostener el dólar. Mira, hay una tendencia en ciertos sectores de presuntos analistas que quieren explicar una crisis mundial compleja en los términos más simples. Yo recuerdo que una época fueron los oleoductos y gasoductos, y salían mapas por aquí, mapas por allá, de que ahora este oleoducto, este gasoducto, y la estrategia y no sé qué, y al final se olvidó porque no pasó nada. Ujú. Ahora andan con la cuestión de, mira, lo del dólar es viejo. Esto viene de los años 70, cuando en Estados Unidos se dieron cuenta que no podían sostener el patrón dólar sin provocar un grave quebranto a la economía estadounidense, y fue cuando el gobierno de Nixon decidió pasar al patrón oro, o sea, el viejo patrón que tiene 5.000 años de existencia. Y el problema de Estados Unidos no se va a resolver con ninguna guerra, porque el problema está en el modus vivendi de la sociedad estadounidense. Y esto te lo digo con conocimiento de causa, porque conozco a Estados Unidos tantas veces, además toda mi parentela está ahí. Es una sociedad patológicamente consumista, con una sociedad en la que desde el obrero de alcantarillas hasta el último millonario viven en una obsesión de gasto permanente. Viven endeudados. Sacan una tarjeta de crédito, se le agota, sacan otra, y ese es el sistema, y así se mueve. Este sistema ha podido funcionar mientras Estados Unidos pudo chupar impunemente recursos de medio mundo. Pero ese modelo se agotó. Ahora, medio mundo se está liberando de la esclavitud del dólar. Y el FMI ha señalado, no hará ni 2 semanas, que las reservas mundiales, aunque siguen siendo mayoritariamente en dólares, en los últimos años han caído entre un 15 y un 20%, y están viendo el ascenso de otras divisas. Incluso hasta el dólar canadiense, el dólar australiano están siendo buscados porque hay un temor creciente a un colapso parcial, no total, del dólar por el creciente endeudamiento de la economía estadounidense. Pero esto es tan grave que no se resuelve con una guerra. Ten en cuenta, para un análisis serio, que uno de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos es China. Y aquí debemos aplicar ese dicho que dice que si le debes 50.000 euros a un banco, tienes un problema con el banco, pero si le debes 5.000 millones al banco, el banco tiene un problema. Entonces, las grandes economías del mundo, China, Japón, Arabia Saudita, que son los 3 mayores tenedores de deuda de Estados Unidos, están obligados a sostener al dólar, porque si el dólar se cae, los arrastra por el volumen que tienen de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, no va a haber eso así, porque no interesa. O sea, Japón tiene
1.2 billones de dólares en bonos del Tesoro. Corea del Sur anda por otro tanto. China, que antes tenía 1.3 billones, lo ha bajado a 860.000 millones, que ya son millones, y otro tanto más o menos tiene Arabia Saudita. ¿Ya? Entonces, la economía de Estados Unidos es una economía, por así decirlo, internacionalizada. ¿Ya? De manera que el dólar va a caer, pero su caída tiene que ser administrada por los deudores. Como cuando quiebra una empresa, pues se procura que se quiebre de la mejor manera posible para poder abonar a todos los acreedores. ¿Ya? Entonces hay mucho enredo. O sea, ¿qué gana Estados Unidos con una guerra? ¿Qué ha ganado con Ucrania? Más bien ha perdido. Se ha metido 200.000 millones de dólares ahí que no va a recuperar nunca. Pero entonces, Bueno, entonces esta Europa que está decididamente, o sea, dispuesta a hacerle frente a Rusia, pero entonces o sea, es que es una locura, o sea, No, eso es ¿cómo? una mentira. ¿No crees que no crees que nadie, que Ningún es un país farol tiene entonces? capacidad para hacerlo. Y además yo te aseguro que en el momento en que un gobierno decida ir a la guerra con Rusia, va a provocar una revolución interna que lo va a tumbar. Mira lo que le pasó a Macron en Francia. Ujú. Se Sí. puso con unas tapas de dinosaurio a hablar contra Rusia y lo que logró es su liquidación política. Pues Sí, claro, sí. la mayoría de franceses no está tan locos como para ir a una guerra con Rusia. Ya. Ujú. ¿Por qué no consultan estos gobiernos a sus pueblos de si quieren ir a la guerra con Rusia? No Ya. consultan porque sabrían que habría un rechazo mayoritario, si no masivo, a esta posibilidad. Ujú. Fíjate, te voy a contar otro dato. En Alemania quieren restablecer el servicio militar. Pues han tenido tanto éxito que su plan es reclutar 30.000 soldados más en 7 años. Ujú. Eso es de chiste. A mí, yo cuando lo leí, yo me reía. O sea, Rusia recluta 35.000 soldados en un mes, voluntarios, sin campaña, sin servicio militar, nada. Les ofrece unas magníficas condiciones y han tenido que cerrar oficinas porque ya no querían más. ¿Ya? En Alemania planean 30.000 para 7 años. Vamos, por favor, seamos serios. Ya. sí, sí. No, El realmente la hoja de ejército ruta, británico está en ruinas. Ya. Esto lo dicen los propios analistas británicos. Dicen que su poderío nuclear, 2/3 no sirven y están obsoletos. Que China construye más barcos en un año que lo que tiene la flota británica. Entonces, ¿con qué van a ir a la guerra? Con los grandes legiones de Estonia, que tiene 1.600.000 habitantes Ya. y 6.000 soldados. Con el todopoderoso ejército croata, que no llega a los 15.000. Es decir, son cosas irreales. ¿Me entiendes? Yo creo que, mira, yo en política y geopolítica dediqué un capítulo al pensamiento grupal, porque es un fenómeno psicológico que debe estudiarse no solo en los gabinetes de psicología, sino en los círculos políticos. Por ejemplo, tú en la Unión Europea te encuentras a un grupo de plutócratas separados de la realidad, sin conexión con los pueblos y que viven conversando entre ellos. Viajan en vuelos privados, van a hoteles de 5 estrellas, van a reunirse solo entre ellos y al final se genera un pensamiento grupal en el que todos pasan a hablar de una realidad que ellos mismos han deformado y a plantear cuestiones que solo existen en ese pensamiento grupal,
pero que no tiene relación ninguna con la realidad. Ninguna. Como dicen que pasa, por ejemplo, con las redes sociales, ¿no? Uno se Eso es rodea lo de que este pasa tipo porque tú tienes que estar en contacto con la realidad. Si tú lo pierdes, tú empiezas a hablar de un mundo que solo existe en tu mente. Es como cuando hablaron de que vamos a crear una industria militar europea y que vamos a tener en 2 años, por Dios. ¿Tú crees que vas a lograr transformar una fábrica de frigoríficos, lavadora y microondas en una fábrica de tanque? O sea, que vas a agarrar el tambor de la lavadora y lo vas a poner de motor, pues de un tanque. Esos son disparates. ¿Ya? Entonces, esta gente habla de un mundo que no existe. O sea, solo existe en su mente. Sí, además que ahora se ha configurado una fuerza que ni podían imaginar en sus peores pesadillas, ¿no? Rusia, China, Irán, etcétera. O sea, Sí, sí, sí. y Corea del Norte, en fin. Bueno, es que esto no viene de ahora. Mira, yo una de las cosas que le digo a la gente, a quien me quiero escuchar, claro, que ya no hay conflictos aislados. Es decir, la crisis y los problemas que puedan surgir en Oriente Medio y Próximo tienen un hilo conductor con el conflicto en Asia-Pacífico y otro con el conflicto en Ucrania. Porque en estos momentos no estamos en guerras locales. Esas solo se dan en ciertos países, bueno, de guerras tribales, guerras de ese tipo, pero este tipo de conflictos es un sistema de vasos comunicantes, porque estamos ante un cambio sistémico, un cambio de época, un cambio de mundo, que no es improvisado. O sea, a medida que han venido desarrollándose las grandes economías asiáticas, a medida que el 60-70% de la economía mundial está en lo que yo he llamado el arco del triunfo, que va de la península coreana a la India, en esa medida se venía dando paulatinamente el cambio. Que se viera o no es otra cosa. Y esto es un cambio como no se ha visto desde hace 5 siglos. Porque va a ascender el mundo asiático, sobre todo el del sudeste, pero también India, Indonesia, Irán. Y esto ya es un cambio de paradigma. Bien. Yo en otro libro mío, Requiem Polifónico, yo hablaba de los corredores comerciales. O sea, la reconfiguración del mundo desde otros parámetros. Sobre todo un mundo en el que se está tejiendo una red comercial eurasiática, de la que Europa se está autoexcluyendo. Entonces, ese es el mundo que está en marcha y como las grandes potencias implicadas son todas euroasiáticas, pues todos los conflictos estos están vinculados. Ujú. ¿Crees que Por decirlo de veremos alguna en... manera, si Estados Unidos comete la locura de apoyar a Israel en la guerra contra el Líbano, que puede arrastrar a Irán y a provocar que reviente todo la región de Oriente Próximo y Medio, y Estados Unidos ataca a Irán, Rusia y China van a apoyar a Irán a muerte. Y se va a convertir en un simulacro de conflicto mundial. Esto lo saben en Estados Unidos. Y en tal caso, lo saben los europeos, si se da ese colapso, las economías europeas se van a ir literalmente al carajo. Este es un
escenario que yo dibujé en Requiem Polifónico a partir de la dependencia agónica europea de la energía que llegaba de Rusia y que llega de la zona del Golfo. Y ahí citaba un estudio que mandó a hacer el gobierno alemán hará una década, en la que ellos decían que sin energía Alemania funcionaría normalmente como máximo 2 semanas. Esos son los parámetros en los que nos movemos. Cualquier otra cosa es un disparate. Y esta gente que está hablando de la Unión Europea y de la OTAN, que son europeos, porque los gringos no hablan de eso, y esto yo lo señalo. ¿Ya? No te vas a encontrar ningún gringo serio hablando de ir a la guerra con Rusia. Al contrario, dicen que ni tropas, ni nada, ni nada, ni nada. Es un grupo de chiflados europeos que deberían meterlos a un manicomio, los que andan con esos disparates. La gente seria no. Pero entonces, ¿a dónde crees que va a parar esto? ¿Cómo sacamos a esos tíos de ahí? Si encima se acaban de Es que no fortalecer lo van a ahora. sacar, se van a morir solos, se van a marchitar. Porque Tú, verás, pero sí, dime. ¿prevés que haya aquí alguna revolución social para sacarlos de ahí? ¿O cómo vamos a hacer para sacar a esa gente de ahí? ¿Sabes? Pues tendrá que haberla, porque en las circunstancias actuales no hay condiciones. Tú ten en cuenta que mucho se habla de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa se dio después de 2 años de sequía, cuando el pan se hizo escaso y se encareció a tales niveles que la gente se estaba muriendo de hambre, y el tesoro francés se había agotado apoyando la guerra contra Inglaterra por la independencia de Estados Unidos. Y entonces la situación de Francia en aquel momento era de colapso social y económico, que estalló en la Revolución Francesa. O sea, las revoluciones se dan en situaciones de colapso y pues Europa todavía no la veo yo por ese plan, pero llegará. ¿Me entiendes? Porque yo una cosa tengo clara y que también creo que bastante gente en Estados Unidos tiene clara, y es que Rusia va a ganar en Ucrania sí o sí. Yo creo que este año darán un golpe, si no definitivo, sí tan contundente que no dejará más espacio que escoger entre la guerra nuclear y una mala paz para Europa. ¿Ya? Si gana Trump a los gringos les dará igual. Ellos se van a ir a concentrar en China y van a dejar a los europeos comiéndose entre ellos. Y a los rusos también como que le dará igual, ¿sabes? Alcanzado sus objetivos en Ucrania, sus planes de desarrollo interno y de expansión económica y comercial están vinculados a Asia. Ujú. Sí, sí. Europa, si algún riesgo corre, es de quedar colgada de una brocha dando patadas de ahorcado en un mundo donde ya no pinta nada. Desde un punto de vista conceptual, tu visión es esperanzadora, es más esperanzadora que esos escenarios que hablábamos tan apocalípticos. Hay un punto, ¿no? Esta construcción de los BRICS, del mundo multipolar, que es económica. ¿Crees que también podríamos ver pronto lo que serían nuevas instituciones frente a la decadencia de esas viejas instituciones como la ONU o una reforma profunda, ¿no? O incluso la Corte de Justicia Internacional, o sea, ese tipo de instituciones que están demostrando su incapacidad, porque dictaminen lo que dictaminen, no se les obedece y ya está, ¿no? Y aparte que sabemos que al servicio de quién están, ¿no? Mira, el mundo multipolar ya existe. Ten en cuenta que India es un polo. China es el polo mayor. Rusia es otro polo. Después tenemos polos regionales
que como son asiáticos no se ven, porque en Europa el eurocentrismo sigue siendo patético, ¿ya? Pero el peso de Irán en su región hace un polo regional como el de Indonesia en Asia-Pacífico, y la reducción del poder económico de Estados Unidos está provocando el efecto piel de zapa. Es decir, Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado representaba el 50% de la economía mundial, pero hoy Estados Unidos representa como mucho el 18%. Esos son datos definitivos, ¿ya? Porque toda proyección de poder debe tener una base económica sólida. Si no la tiene, es puro bla, bla, bla. ¿Ya? Y Estados Unidos ya no la tiene. Tiene, y esto es más efectivo, el control de elementos claves de la Organización Económica y Financiera Mundial. Eso le da un enorme poder, pero también se está reaccionando a eso, y tanto los BRIC como India, Arabia Saudita, Rusia, China están creando sistemas paralelos. Yo calculo que en un plazo máximo de 5 o 6 años, todo este monopolio que en ciertas áreas económico-financieras, bancarias, tiene Estados Unidos o tiene el mundo atlantista, pasará a la historia, pasará a ser uno más. Ya todo eso de imponer sanciones, bloquearte fondos y todo lo demás pasará a la historia. Porque además eso de la confiscación de los fondos rusos es un boomerang demoledor. Ya. ¿Entiendes? Ya ahora el mundo sabe que lo que tenga depositado en los países atlantistas en cualquier momento puede convertirse Sí, sí. en una confiscación, y esto puede, verás a la gente retirando sus dineros hasta que los bancos occidentales pierdan a sus mayores capitalizadores, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Sí, sí. Todo esto de Europa es un camino suicida hacia la nada. Siguen pensando que son las grandes potencias imperialistas del siglo XIX y rehúsan admitir que están en el siglo XXI. Así. Es de psiquiatra, ¿sabes? Yo los llevo a todos al manicomio a que se dediquen a hablar entre ellos mientras comen una sopa de espagueti con chile. ¿Y crees que por eso están precipitándose a adelantar elecciones en Reino Unido, en Francia? Como, bueno, a ver si se hace cargo otro de este lío en el que nos hemos metido. ¿Cómo ves eso? Es que mira, no es un fenómeno general, porque Europa, los países son muy diversos. Ten en cuenta que las realidades de España no se parecen a las de Francia ni a las de Alemania, ¿ya? El gobierno húngaro será de derecha, pero es el único gobierno sensato que hay ahí. No ha querido ni meterse en pleitos con Rusia, ni se apunta a la guerra, ni a nada. Dicen, conmigo no cuenten, a mí me dejan al lado, ¿ya? En Francia, Macron estaba tan convencido de que todos los franceses lo seguían porque él era el segundo Napoleón, y mira lo que le pasó. O sea, si saca el 15% de votos, se va a dar con una piedra en los dientes. ¿Sabes? Ya. Porque la gente dice, este loco nos lleva a la guerra y aquí se termina Francia. Y en Alemania, Scholz no está mejor. Ya. Estamos hablando de los dos países más beligerantes contra Rusia, y donde las poblaciones, pues como que no. ¿Y Bueno, cómo ves América en todo esto? ¿Dónde la ves? ¿Cómo la ves? ¿También en los BRIC? ¿O cómo lo ves? Una vez descabezadas estos locos que dices,
¿Tú crees Es lo que digo, que son ellos, yo no, yo los mando a hacer que le hagan un examen psiquiátrico y me sí, digan sí, si están sanos, nada. ¿Crees que vendrá, o sea, lo que decía antes Xavi, de que esto de los BRICS y tal, ¿crees que se impondrá la cordura de una vez, Dios mío, y, y todos tendremos nuestro lugar? O sea, en eso parece que está Rusia y todos los BRICS, ¿no? Parece que se está en eso, ¿no? Mira, los BRICS, como la Organización de Cooperación de Shanghái, son dos foros enormemente importantes e interesantes, Sí, sí. porque en ellos se está forjando el nuevo orden mundial. Es decir, yo creo que cuando llegue el desmantelamiento del sistema de Naciones Unidas, que hay que desmantelarlo, las grandes propuestas van a salir de estos dos foros. Y esto es un fenómeno donde en Europa le niegan importancia porque yo creo que están preocupados y la mejor manera de ocultar la preocupación es ocultar el hecho, y es el creciente número de países interesados en ingresar tanto en los BRIC como en la OCS, porque hay convencimiento cada vez mayor de que en esas organizaciones está el futuro. Y los países ya empiezan a tomar posiciones, es decir, mejor entro Sí, ahora sí. y gano mi cuota que no ya llegar de último a hacer fila. Y te digo que es una cuestión absolutamente tan importante que países que han sido tradicionalmente y patológicamente defensores de Estados Unidos, como Arabia Saudita, están ahí, y Arabia Saudita se negó a renovar el acuerdo que la ataba Sí, sí. a hacer todas sus En transacciones dólares, sí, sí, sí. energéticas, petroleras, gasísticas en dólares. Ujú. Ahora a China venden en monedas nacionales, con Rusia está por otro acuerdo. Es decir, hay un proceso lento pero inexorable de sustitución del dólar. Ujú. Y también en la balastra se está yendo el euro. Pero estos procesos son lentos, lentos desde la perspectiva de la vida humana. En términos históricos, que te digan que en 10, 15 años se pasó del patrón del monopolio del dólar a su sustitución por otras monedas o por monedas nacionales en el comercio mundial, pues será un lapso histórico breve. Porque tú siempre señalas que cuando haya petardazos va a ser en 2030, en 2029, 2030. Es por esta razón de la cuestión del tiempo ¿sabes? Bueno, yo aclaro que yo Mm. no hablo de guerra, yo hablo de conflicto, que puede ser bélico o no. Lo que sí tengo claro, porque está en todos los registros militares de las tres grandes potencias en lisa, Rusia, China y Estados Unidos, de que para el 2030 el grueso de sus armamentos estarán listos. Pero esto no tiene necesariamente que llevar a una guerra mundial. Puede ser, como decía Sun Tzu, un punto en el que en Estados Unidos entiendan que o la destrucción o la negociación, y acepten negociar. Pero que el conflicto se dará, se dará. Y en ese conflicto, como suele pasar y ha ocurrido a lo largo de la historia humana, el peso del poder militar será determinante. Ten en cuenta que China para 2030 quiere tener casi el doble de buques de guerra que Estados Unidos. Y quiere
por lo menos duplicar también su fuerza aérea. Porque ya al sentarte a negociar, dice, bueno, tú tienes esto, yo tengo esto, tú tienes eso, yo tengo esto, ¿me entiendes? Entonces aquí negociamos sobre esta realidad. Y Rusia misma viene desde mediados desde 2010, 2015 en un proceso de rearme que ahora la guerra en Ucrania ha disparado. Y estamos hablando del país que tenga posiblemente los sistemas de armas más avanzados del mundo. Y cuando te digo más avanzados, esto lo reconocen hasta en Estados Unidos. Ya, sí, sí, sí. Son los hipersónicos, etcétera. Sí. Sí, pero también los drones submarinos atómicos, según una serie de armamentos absolutamente terroríficos, Y de la guerra que Rusia tendrá electrónica debe lista tener. en cantidad y calidad para 2030. O sea, qué tan amantes que son estos de la balcanización, que tanto les gusta a ellos ir a lugares a balcanizarlos, al final podrían acabar Europa fragmentada, desunida, Estados Unidos también tenga problemas, ¿no? Con zonas como Texas que están en diferenciación, ¿no? ¿Cómo ves esto de una posible fragmentación de lo que es el campo atlantista? Mira, yo eso lo doy por hecho. De una u otra manera, en un plazo de tiempo más corto, más largo, pero yo creo que a partir del triunfo ruso en Ucrania se empezarán a resquebrajar muchos esquemas. Ten en cuenta que digan lo que digan y todas las manipulaciones esas, algunas tan absurdas que hacen en Europa, no en Estados Unidos. Fíjense que es que hay que leer la prensa y las revistas estadounidenses para tener un atisbo de realidad más claro. Eh, Rusia está empleando todavía en Ucrania un fragmento pequeño de su poder. De hecho, tiene desplegadas en combate aproximadamente 200.000 soldados, pero Putin ha dicho, y yo le creo, los rusos, fíjense que en eso no andan engañando ni andan dando datos falsos, que tienen 700.000 hombres preparados en el Donbass, que eso es aparte de los 2,5 millones que tienen como fuerza efectiva. ¿Ya? Si con 200.000 están logrando lo que están logrando, pues no quiero yo ver cuando entren los 500.000 restantes. Además de que la propia OTAN, en Estados Unidos, todo el mundo ha reconocido de que Rusia fabrica más municiones y misiles que todos ellos juntos y casi que el resto de la humanidad. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un poder militar enorme. De Y, hecho, en una entrevista que salió hace poco de un ex coronel retirado que fue asesor en el gobierno de Trump, a él le preguntaron si Estados Unidos debía ir a la guerra con Rusia y él dijo que era un disparate, que Estados Unidos tenía un ejército disciplinado, deteriorado, con armamento antiguo, con estrategias antiguas y que Rusia era hoy el mejor y más moderno y capaz ejército del mundo. Y que si Estados Unidos se le ocurrió ir a la guerra con Rusia, que era un suicidio, lo está diciendo él, no yo. ya, ya. Y que en estos momentos, pues Rusia tenía un poder militar incontrastable en el mundo. Y las mejores tácticas, los mejores oficiales, los mejores armamentos. Y eso es lo que hay, ¿me entiendes? Y en cuanto al terrorismo que estamos viendo, o sea, prácticamente todos los días, Ucrania está lanzando drones, misiles contra civiles en Rusia, pero prácticamente todos los días desde hace aproximadamente un año. ¿Qué opinas de esta paciencia rusa? El otro día en las playas, no sé si viste, en la playa, sí que lo viste, claro, en la playa de Crimea y en un sitio religioso, lo mismo. Eh, ¿Hasta cuándo esta paciencia rusa? ¿O qué crees que va a suceder con estos? Es que son ataques terroristas directamente.
Ya, pero entiéndeme, con todo y su desastroso daño a vidas humanas inocentes, eh, no tiene ningún valor militar, es simplemente estrategias desesperadas De infundir miedo en la población, sí. por hacer daño, pues. Ya, ya. Y esto, por supuesto que Rusia se lo cobrará todo en su momento. ¿Sabes? Claro, es Tú para no lo que puedes sirven. dejar que un piquete de mosquito te altere tu estrategia y tu ruta. ¿Ya? Si esa es la estrategia, realmente las posibilidades de victoria con la que presumen estos lideruchos europeos, la verdad es que es muy pobre. Aparte que es muy mezquina, ¿no? Porque Sí, ahora se abonan ellos a sembrar el terror a costa de ya, matar a civiles, ¿no? O ya. sea, En vaya playas, tío. argumento, ¿no? Lo del crocus, vamos, tío, por favor. Que Pero encima bueno, aquí ni como Dios tienen habla de en, ello. En Europa ni Dios habla de esas movidas, claro. Es que es una claro, locura. claro, silencian estas cosas. Ujú. Hombre, no solo lo silencian, siento que te presentan algunos hechos como grandes logros victoriosos de Ucrania, que es una cosa, en realidad en Europa han perdido no la vergüenza, que esa la han perdido desde hace mucho, sino ya el último gramo de inteligencia que les quedaba. Porque mira, en estos momentos, para las élites europeas, lo importante y lo que ellos buscan es mantener a sus pueblos engañados. Ese es su propósito. Porque si tú agarras y ves el tipo de noticias, porque lo ves en Le Monde, el Corriere della Sera, Der Spiegel, es decir, dan una línea de noticias que quiere dejar entrever, sospechar de que Ucrania y ellos van a ganar. Sí. Y eso yo creo que es más que nada una estrategia de supervivencia de ellos, que ahora mismo, ante el deterioro militar del régimen ucraniano, que es absolutamente irreversible, ya están buscando cómo salvarse de ellos. Porque saben que se han unido tanto a una presunta victoria de Ucrania sobre Rusia, que cuando el régimen ucraniano colapse, ellos tendrán que responder por lo que provocaron. Ujú. Además, ten en cuenta que Europa ha metido más de 200.000 millones de euros en Ucrania y que ese dinero también es irrecuperable. Y que además Rusia les dejará algún despojo de Ucrania y ellos tendrán que ver qué hacen. Y eso será otra millonada que solo puede salir endeudando más a los países o aumentando los impuestos a los ciudadanos. Es decir, una ruina provocada por la soberbia y la prepotencia, la falta de inteligencia, porque estos trataron a Rusia como si fuera Andorra o San Marino. Y los resultados han sido lo que son sin ninguna sorpresa, ¿sabes? En 1710, el rey Carlos II de Suecia, que llevó a Suecia al máximo de su poder a lo largo de la historia sueca, no tuvo mejor idea que declarar la guerra a Pedro I en Rusia, y ahí fue y ahí quedó, ¿sabes? Allí quedó el poder sueco, los soldados suecos, y él mismo salió herido huyendo a Constantinopla y regresando 2 años después, porque los turcos lo retuvieron hasta cobrar un rescate. ¿Ya? Y se acabó el imperio sueco.
Napoleón siguió el mismo camino, ya sabemos cómo terminó, y después don Adolfo tuvo la misma idea y todos terminaron igual. Muy Así bien, que pues se acabó. No, que digo, no sé si Albatrops tiene más preguntas. Yo creo que ha estado muy bien. No, yo, en Bueno, principio no, no. no. Como siempre, un placer escuchar a Augusto. Es que yo no sé qué decir, me quedaría escuchándolo un mogollón de tiempo, porque siempre es guay. yo por eso cobro. Claro, claro. No, no queremos exprimir al ponente hasta Claro, las sí, últimas. Y así nos reservamos, lo dejamos con ganas para que nos cuente más cosas en otra oportunidad. Se La tienen que verdad es leer que mi último libro, que ese es el futuro sí, sí, inmediato. sí. Sí, 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 sí. En ello estamos, sí, sí, sí. Voy por la página Porque el Requiem 52. polifónico es sobre lo que se está viviendo ahora. De Ucrania al mar de la China es lo que se viene. Y el libro de multipolaridad y descolonización de Naciones Unidas es la siguiente etapa. Yo voy adelantado. No, sí, 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 sí. Está muy bien. pues nos conviene Sí, mucho sí. personas que en estos Claro. momentos puedan ver más allá. Que es un momento de Ujú. oscuridad. Yo vivo en Europa, en España. Él en O sea, Barcelona, yo en Galicia. Ah, claro. Entonces, bueno, Jesús también, ¿no? Entonces, claro, necesitamos una visión porque lo que tenemos por aquí, bueno, hoy en día hay alternativa. Con las redes sociales puedes estar en cualquier lado del mundo y consultar lo que a ti te interesa, ¿no? Pero si te rindes a lo que está, o sea, lo que ves es eso, es una decadencia muy fuerte que está por todas partes, que lo tiene todo, ¿no? Y entonces, claro, se contagia, es una grisura contagiosa. Bueno, un poquito lo que comentabas antes, ¿no? De ese encerramiento al que se someten las élites y, claro, lo trasladan a las bases, ¿no? A la base social. Bueno, no olvidemos lo que decía Marx, de que el pensamiento dominante es el pensamiento de las clases dominantes, y aunque este pensamiento sea decadente y ruinoso, al final las masas mueren con él. Si es la caída del Imperio Romano, yo recomiendo mucho leer la historia de Roma, aunque sea de manera resumida, porque es el único imperio que duró 800 años, de manera que es posible seguir la secuencia, ¿sabes? Nacimiento, fortalecimiento, auge, decadencia y fin. Otros imperios pues han tenido muchas interrupciones y no tienen, no ofrecen esa continuidad que tuvo el Imperio Romano, pero que es una lección de lo que ocurre con los imperios. Y ten en cuenta, fíjate que el Imperio Romano, la decadencia empezó no militarmente, sino comercialmente. La economía romana empezó a caer, el comercio, esto fue debilitando al Estado, las élites se fueron convirtiendo en cada vez más sectores de rapiña, gente que ya no pensaba como podía pensar Trajano o Augusto o Vespasiano, sino ya pensaban como Heliogábalo, buscando atesorar a costa del Estado, y al final pues aquel imperio se iba desintegrando paulatinamente en manos de una clase dominante miserable. Y eso es un poco lo que se está viendo en Europa. ¿Ya? O sea, se sorprenderá quien no conozca la historia, pero quien conozca un poquito, esto es la caída del Imperio Romano sin Calígula. Aunque si Muy seguimos los bien. pasos de Argentina, pues allí ya, después de elegir al motosierro, ya solo falta que nombren de presidente a un caballo incitato, pues. Y en Europa no están lejos, ¿eh? Nada. No mucho, no. Bueno, pues nada, Jesús, tú dirás, lo dejamos aquí.
Sí, supongo que sí, ¿no? Ya es tarde. Hombre, pues ya está, Pues lo dejamos aquí y para otra seguimos, ¿eh? Pero le voy a pasar examen de mis libros a ver si los aplazo a todos. sí, sí. Estupendo, muy bien. Vendremos preparados para la siguiente. Pues un placer compartir Claro, contigo y muchas gracias por tu disponibilidad, Augusto. sí. Sabemos que eres una persona muy solicitada, Mm. así que un gusto. Muchas gracias, Y Augusto. un Muchas Bueno, saludo al gracias. pueblo hasta otra y nicaragüense. saludos a todos, ¿eh? Vale, venga, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao.